Bueno, sí, sisplau. Aviam, al final m'hauré de posar les ulleres, perquè... Aviam, mentre preparem la presentació, Mirai de Plata, lèxic visual de degradacions en fotografia, Laura Covarsí, fotògrafa i conservadora restauradora de fotografia, i Marta Garcia, fotògrafa i conservadora de fotografia, faran la presentació en nom també del grup. Laura Covarsí és conservadora restauradora de patrimonio fotográfico, licenciada en història... és que està en castellà, val, ho tradueixo. Llicenciada en Història de l'Art i tècnic superior en fotografia. Després d'uns anys dedicada a la fotografia professional, a l'ensenyament de fotografia a l'Escola de Arte de Huesca, tallers teòrics i pràctics, i projectes de comissariat de fotografia, en els últims anys ha treballat com a conservadora restauradora per a diferents institucions públiques, museus, arxius fotogràfics i col·leccions privades de Catalunya. Alguns dels treballs desenvolupats recentment poden consultar-se a la seva pàgina web veritaiplata.com. Gràcies. Marta Garcia, des de 2008, col·labora periòdicament amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i des de 2009 amb el Museu d'Història de Catalunya amb la Fototeca del Museu. Entre 2005 i 2006 va assessorar la creació de la Fototeca de l'Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Entre 1999 i 2003 organitza l'Arxiu Fotogràfic de l'Elsa Peretti Foundation. En 2013 presenta l'exposició individual Tal como éramos, Empúries 1981-1983, Sant Martí d'Empúries. En 2012 participa en l'exposició col·lectiva Refotografiar Barcelona amb Marc Klent a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. En 1988, fotocopiada a la Galeria Tartessos de Barcelona. Ha elaborat reportatges fotogràfics per a programes de la Comunitat Europea, Savamar i Proempresa, a la República Dominicana, a l'Índia, a Bhutan, per a la Elsa Peretti Foundation, a Kosovo. Ha fet publicacions en diverses revistes, com l'Europeo, Foment i així. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Primer de tot, us he de fer una confessió. És la primera vegada que parlo en públic en català, o sigui que si faig alguna errada espero que em perdoneu. Bé, com van dir els meus companys, les meves companyes, portem un any fent la traducció del Getty al català a l'apartat de degradacions, però fa poques setmanes que vam començar a realitzar aquest document que us presentem ara, que es diu Mirai de Plata, lèxic visual de degradacions. Bé, el fet que el grup de treball sobre fotografia estigui representat per personal d'arxius i museus amb importants fons fotogràfics era l'oportunitat de realitzar aquesta feina. Doncs vam estar treballant, ens reuníem una vegada al mes i un matí que estàvem totes reunides intentant trobar la paraula adient i que no era gens fàcil per la traducció, ens vam adonar que no era gens fàcil de vegades fer la interpretació d'una degradació. Doncs vam pensar que el millor que podíem fer era formar un petit grup i ens vam encarregar de realitzar la búsqueda de les fotografies i il·lustrar aquesta idea. Aquest document no va dirigit als professionals de la conservació fotogràfica. Més aviat va dirigit a tècnics que documenten els fons de fotografia o a gent que gestiona col·leccions fotogràfiques i que de vegades es troben amb les fotos a les mans i no saben com identificar-les, sense saber quina patologia, quin tipus de patologia és. Fins i tot es van posar a la pell
d'una persona treballant a un poble sol, sense ningú que pogués donar un cop de mà i una mica així, doncs vam pensar que realment era necessari, o sigui que era important fer aquest document que ens ajudaria a tots, no? El document que us presentem conté les degradacions més bàsiques. Ho hem pensat per suports. Per exemple, hem agafat un mirall de plata, doncs hem agafat un suport en vidre, un en acetat i una còpia en paper. S'hi presenten 21 degradacions. Fins ara el projecte continua, és molt recent, o sigui que continuem treballant. Totes les fotografies han sigut seleccionades dels fons comuns, han estat fotografiades i validades per les nostres companyes Esther Llorca i Laura Covarsi. També hi ha una petita descripció de cada degradació i l'enllaç del Getty, o sigui, va a continuació. Ara la meva companya Laura us explicarà la pàgina web que hem realitzat amb molt treball, molt de pressa, con moltíssima il·lusió i estem molt orgulloses i molt contentes de presentar-vos aquest projecte. Moltes gràcies. Buenos días. Mi confesión es que no puedo hablar en catalán, así que tendré que hacerlo en castellano. Lo siento. Bueno, en primer lugar, agradecer que estéis aquí todos porque se ve que hay un interés bastante grande por la conservación en fotografía. Se ve que es un área que está creciendo muchísimo, lo estamos viendo todos los días. No sé, agradecer a Silvia el trabajo que está haciendo porque creo que está haciendo algo bastante importante por la conservación y la restauración en fotografía, al menos en Cataluña. Y es un trabajo muy voluntario y porque le gusta, ¿no? Que es lo principal, yo creo. El grupo de trabajo, un lugar bastante... No sé, creo que es un sitio bastante importante donde reunirnos todos, donde compartir intereses y, como decía Pep antes, un trabajo que, bueno, la mayoría de nosotros dejamos trabajo por hacer en casa o en la oficina y venimos aquí una vez al mes a pasar 4 horas a discutir sobre un término fotográfico que a veces cualquiera de fuera pensaría que es una fricada total, porque hemos tenido sesiones bastante duras. Pero bueno, al final creo que lo importante es buscar, no sé, hacer herramientas que puedan tener una utilidad, que tengan una aplicación práctica y en esta ocasión lo que hemos hecho ha sido crear una herramienta que no es una herramienta con un nivel de desarrollo muy amplio. Quiero decir que no profundiza muchísimo en la conservación y la restauración de fotografía y en los deterioros, porque en realidad lo que nosotros queríamos hacer es traducir, hacer una herramienta básica, porque sabemos que hay muchas personas que trabajan con fotografía, con fondos y colecciones fotográficas en muchas instituciones que no tienen formación. Eso está cambiando y está empezando a haber muchísima formación en fotografía, pero sabemos que hay bastantes faltas, ¿no? en esto. Por eso queríamos empezar por algo bastante básico y es lo que vais a ver ahora. Como decía Marta, lo que ha ocurrido normalmente en las últimas sesiones de trabajo sobre deterioros en fotografía es que muchos de nosotros, como veníamos de áreas muy diferentes, de conocimiento diferente y a niveles también muy diferentes, no todo el mundo sabía de lo que estábamos hablando, ¿no? Como antes Laia contaba, ¿no? Lo de ondulacions y valcaments. De verdad que hemos pasado mañanas enteras discutiendo sobre esto y no conseguíamos ponernos de acuerdo y pensamos que la forma más fácil quizás para seguir trabajando entre nosotros era poner imagen a esas palabras
de las que estábamos hablando y que estamos intentando definir, ¿no? Es tiene bastante lógica, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue comenzar a trabajar con una carpeta en Drive que compartimos entre todos nosotros, donde creamos carpetas por nombres de soportes en fotografía, donde íbamos incluyendo fotografías que tenían relación con un deterioro concreto, ¿no? Y es una carpeta en la que hemos ido trabajando en el grupo, cada uno apartando fotografías de herencia un poco del trabajo que íbamos haciendo o también imágenes que venían de las instituciones en las que trabajábamos. Estoy segura de que muchos de vosotros tenéis carpetas en vuestros ordenadores con fotos de deterioros porque son preciosos, la mayoría de ellos. De hecho, la última exposición de Joan Fontcuberta, Trauma, está basada en esto, ¿no? En estas imágenes tan hermosas de los deterioros en fotografía. Y bueno, aunque pueda parecer que estamos haciendo una colección de deterioros fotográficos como Fontcuberta, en realidad nuestros referentes son otros, ¿no? Seguramente muchos de vosotros conocéis el Image Institute, el Image Permanence Institute, que es una institución norteamericana que trabaja exclusivamente con la conservación de patrimonio fotográfico. Esta institución tiene bastantes recursos en línea que son muy interesantes, que si no los conocéis yo creo que todos deberíais de consultarlo porque para nosotros son la Biblia realmente. De hecho, por ejemplo, esto que estoy presentando aquí, Graphics Atlas, es una herramienta básica para nuestro trabajo y yo creo que supera muchísimo a toda la bibliografía publicada sobre este tema. Es una herramienta muy completa. Tenéis aquí abajo el enlace. Vamos a abrirlo. Bueno, no sé si podemos apagar la luz de aquí para que se vea mejor la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, hay bastante información aquí dentro, como decía. Aparte de toda la documentación escrita, quiero decir, hay muchos artículos publicados por la institución. También están estas pestañas que son más multimedia. Por ejemplo, aquí, tengo que decir que Graphics Atlas está más centrado en lo que es la identificación de procesos fotográficos, no está centrado en lo que estamos hablando ahora, que son los deterioros en fotografía. Pero también es verdad que hay en la mayoría de los procesos fotográficos que vais a ver aquí o que podéis consultar vosotros luego, aparecen muchos deterioros en todas las fichas porque evidentemente hay muchos deterioros en fotografía que sirven para identificar los procesos fotográficos, ¿no? Aquí en esta pestaña del tour guiado podéis ver, hay una lista de los principales procesos fotográficos y, pues por ejemplo, si entramos en procesos en la albúmina, podéis ver este proceso de la albúmina en diferentes soportes, ¿no? Por ejemplo, Cabinet Card. Cuando entráis en esta pestaña y en este proceso en concreto, podéis ir avanzando por estas pestañas de aquí arriba, que os van enseñando imágenes de la misma fotografía, del mismo objeto, con diferente iluminación, por ejemplo, ¿no? Aquí nos está enseñando el brillo, es una forma bastante útil de ver de una forma en Internet, sin tener la fotografía en la mano, de ver el brillo de esta fotografía, de la superficie, ¿no? Diferentes formas de identificar el proceso con diferentes ampliaciones y en algunos casos también algunos deterioros, ¿no? Este sería un ejemplo, pero tenemos, por ejemplo, esta otra pestaña que nos ayuda a comparar dos procesos fotográficos. Por ejemplo, elegimos aquí esta que ya la tenemos y, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Podría estar bien.
Y en este caso, bueno, aparte de que podéis hacer pantalla completa y podéis ver la imagen con muchísimo detalle, podríamos ir, bueno, podemos ver todos los detalles de que nos van, por donde nos van guiando, ¿no? Aquí abajo tenéis estos números que nos van enseñando, bueno, lo que estábamos viendo antes. Incluso si os fijáis aquí abajo, podéis ver diferentes modos de iluminación, o sea, diferentes formas como han iluminado esta fotografía. 45 grados, 90 grados sería luz rasante, así que nos da una imagen muy distinta de lo que estábamos viendo con esta y nos ayuda muchísimo a identificar a través de si conseguimos ver la fibra o no, ¿no? Bueno, este es uno de los recursos que yo creo que... Bueno, un recurso muy básico para todos nosotros y bueno, esta web que hemos hecho, pues yo creo que tiene bastante que ver con Graphics Atlas también. Es enorme, así que bueno, os invito a que le echéis un vistazo. Pero la misma institución, el Image Permanence Institute, tenéis aquí abajo también el enlace, es otra web que también tiene muchísimos recursos en línea. Por cierto, antes de que se me olvide, estáis viendo esto aquí. Hay, creo que son 6-7 webinars que van a hacer a partir de septiembre, creo, son gratuitos. Os podéis inscribir, lo estuve haciendo, me inscribí ayer, o sea que os puedo decir que el horario es de 8 a 9 de la mañana, no sé, creo que de septiembre a diciembre son como 6 sesiones. Pero creo que está bien que lo miráis porque es bastante interesante. Bueno, como hay muchísima información en esta página, aquí arriba, en Resources, podéis ver estas pestañas donde podéis encontrar desde un glosario, que sería algo parecido a lo que hemos estado haciendo nosotros en fotografía. Tampoco es muy amplio, pero sí que es verdad que tiene términos muy concretos de fotografía que en Getty no hemos encontrado siempre términos tan específicos relacionados con la fotografía. Pero aquí dentro, en esta misma pestaña de recursos, hay esta página pequeñito, pero que son formas de deterioro en imágenes, que es esto está aquí, ¿no? Es muy simple porque en realidad solo hay una imagen y debajo hay una descripción de lo que estamos viendo, pero bueno, es una referencia que también podríais mirar. Otro proyecto más de esta institución es el DP3 Project, el DP3 Project, que está basado en, bueno, es muy parecido, solo que están centrados en lo que es la imagen de impresión digital o impresión electrónica. Y igualmente tenéis aquí los recursos aquí arriba y también hay un glosario y hay un sitio donde ver los deterioros, aquí. Deterioros, que es una página muy parecida a la que hemos visto antes, solo que está muy centrada en impresiones digitales o electrónicas. ¿Qué más? Bueno, esta página de FilmKerm, si no la conocéis, también es una pasada. Igual me estoy extendiendo mucho, ¿no? Vale. Es que creo que es importante, no sé, bueno, también explicar de dónde viene lo que hemos hecho, que me parece importante, y también me parece interesante que os podáis ir con algunos recursos más de lo que nosotros podemos ofreceros, ¿no? Bueno, este recurso está centrado en lo que es fotografía sobre película y bueno, es que hay muchísima información aquí. Hay tablas sobre acondicionamiento, sobre condiciones ambientales. Hay este recurso que me encanta, que si trabajáis en alguna institución y tenéis algún superior al que tenéis que asustar porque vuestras fotografías en color se van a estropear rápido, pues les enseñáis esto y enseguida... porque enseguida saltan las alarmas, ¿no? Si ponemos esto en, no sé, si alguien quiere dar los datos de su archivo, los ponemos aquí y seguro que sale mal, seguro. Porque lo normal es que pues seguramente estéis por encima de los 20 grados, 23, 24 grados y seguramente, pues no sé, la humedad relativa aquí en Barcelona pues
a lo mejor estamos a 60, no sé, pues fijaros, 44 años de vida, no es nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues si colocamos la humedad relativa a 40, que más o menos es lo que solemos establecer, y bajamos la temperatura a, no sé, 6, 7, 8, 9, podría ser algo razonable, cambia a 347 años. Yo creo que esto podéis cogerlo y a vuestros jefes os lo enseñáis, y yo creo que queda claro si os fiáis, ¿no?, de esto, pero yo creo que es bastante fiable. Bueno, igualmente hay otra herramienta parecida para película en acetato, que no sé si lo sabéis o no, pero es uno de los soportes más que están en mayor riesgo dentro de los archivos fotográficos. Bueno, vamos a enseñaros Miral de Plata, que yo creo que era lo que veníamos a enseñaros. Es un trabajo que hemos estado haciendo, como decía Marta, desde hace muy poco tiempo, así que es un trabajo que está incompleto. Ha sido un trabajo totalmente voluntario, incluso ha habido 2 personas que son Ando Vivas y Inés Jiménez, que han hecho un trabajo de diseño para la web, que lo han hecho también de una forma totalmente voluntaria. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido recopilar imágenes de deterioros de las instituciones en las que trabajamos, o incluso fotografías de nuestras colecciones personales. Y bueno, lo vamos a ver directamente aquí mejor. Bueno, nos planteamos esta herramienta como algo muy básico para personas que no tienen un conocimiento muy extenso sobre la materia. Con lo cual pensamos que si una persona tiene que identificar o intentar llegar lo mejor posible a identificar el deterioro que tiene la fotografía, lo primero que hemos pensado es que, bueno, tendrá una fotografía en la mano y lo que sabrá seguramente es el soporte en el cual está esa fotografía, ¿no? Por eso el primer paso que nosotros invitamos a hacer es elegir el soporte en el que se encuentra la fotografía que tiene entre manos, ¿no? Vale, aquí parece que hay un error. Un momento. Vale. Bueno, si elegimos, por ejemplo, papel, aquí abajo, no sé por qué aparece esto aquí, esto debería estar abajo, pero bueno. Aquí encontraréis imágenes como un mosaico que ilustra de alguna manera todas las fichas de los deterioros que se corresponden o que se podrían aplicar al papel. Por ejemplo, podemos ir a ver, Regroupiment, que podría ser uno de ellos, y lo que hemos mostrado aquí es una ficha muy básica donde aparece el nombre en catalán, que es el trabajo que nosotros hemos hecho, el enlace al ID de Getty, o sea, este número es el identificador de Getty y el enlace a la página de Getty, y el nombre, el término en inglés de este deterioro del que estamos hablando. Una descripción muy básica, tan básica como que describe el deterioro. Lo que nosotros no hemos querido hacer aquí es hablar de las causas del deterioro, ¿vale? Lo único que hablamos es de la descripción. Eso quizás más adelante podamos hacer algo un poco más amplio, pero de momento solo queríamos hacer esto porque no nos olvidemos que esta herramienta es simplemente para ilustrar el tesauro en el que habíamos estado trabajando. Y aquí abajo lo que se verán serán otras fotografías en diferentes soportes. O sea, es el mismo deterioro en otro soporte diferente, o bueno, en este caso son todas de papel, porque bueno, falta todavía trabajar en el contenido porque no está completo. Bueno, no sé, ahora ya es para que le echéis un vistazo y bueno, y que esperamos que sea útil para vosotros. Ya os decimos que es algo básico, pero creemos que también hay que empezar a veces por algo muy básico y más adelante seguir ampliando, porque también es verdad que nos damos cuenta de que hay muchas personas que trabajan con fotografía y que todavía no llegan a un nivel mucho más alto, así que, bueno, esto creo que es todo. No sé si me he enrollado mucho. ¿No? Ya está.
Vale, doncs moltes gràcies a totes dues, Marta i Laura.